Hermanos, qué gran bendición poder iniciar el culto de hoy. Les doy la bienvenida a mis hermanos y gracias por estar una vez más con nosotros. Eh, Vamos a poner este culto en las manos del Señor. Vamos a iniciar orando. Oramos. Padre Celestial, le damos infinitas gracias a nuestro Dios por poder empezar este culto, poder adorarte, glorificarte a través de los cantos, a través de la enseñanza de este día, Señor. Te pedimos que puedas bendecir a cada una de las personas que están en su casa y los que estamos acá también, Señor. Te pido tu bendición al pastor que va a dar la enseñanza, Señor. Te pido que bendigas el culto de esta hermosa mañana y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a empezar cantando Costa Rica será para Cristo. Costa Rica será para Cristo, si unidos luchamos por Él. Una tierra que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. A luchar pues con santo entusiasmo, prediquemos de Cristo doquier. Oh cristiano, lucha nuestra patria salva. Vendrá, oh cristiano, lucha nuestra patria salva, que Jesús pronto vendrá. Costa Rica será para Cristo, si unidos luchamos por Él. Una tierra que honre al bendito y que muestre de Dios el poder. A luchar pues con santo entusiasmo, prediquemos de Cristo doquier. Oh cristiano, lucha nuestra patria salva, que Jesús pronto vendrá. Oh cristiano, lucha nuestra patria salva, que Jesús pronto vendrá. Seguiremos cantando Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador.
Mis hermanos, cantemos fuerte, oh tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Ahora vamos a estar cantando ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo
pasó, yo sigo sin cesar y todas sus bondades me da sin limitar y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o si la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por estar un domingo más presentes en las casas, pero listos para escuchar la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios por todos los cuidados que Él ha tenido para con nosotros durante este tiempo de pandemia y espero que usted siempre sea agradecido con el Señor. Vamos a iniciar en este día una nueva serie de mensajes que he titulado Hasta el Límite. Hasta el Límite. Y para esto vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor de esta manera. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Note lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había que hacer, lo que había de hacer. Mi hermano, mi hermana, cuando hablamos de pruebas, estamos hablando de un tiempo por el cual ningún creyente quiere pasar. Pero las pruebas son sumamente necesarias, son importantes en nuestra vida. Las pruebas cumplen propósitos importantes en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Lo que sucede es que a veces hay pruebas que nos llevan hasta el límite. Hay pruebas que prácticamente nos acorralan. Hay pruebas que nos muestran nuestra incapacidad, pero a la misma vez nos muestran nuestra necesidad de Dios. Y hermanos, cuando estamos pasando por pruebas, es muy común que a veces no sepamos para dónde ir, no sepamos qué hacer, no sepamos qué decisión tomar. Y muchas veces, si no tenemos cuidado, es probable que tomemos decisiones equivocadas porque sentimos que ya hemos llegado al límite, nos sentimos incapaces, sentimos que ya no hay nada que hacer, sentimos que aquel asunto se nos está saliendo de las manos, hemos tratado de solucionarlo nosotros mismos, simplemente para darnos cuenta que no podemos hacer nada. Así es que en esta mañana yo quisiera que a través de esta serie de lecciones, este mensaje de hoy y a través de los próximos mensajes,
usted se dé cuenta que hay pruebas que le van a llevar hasta el límite, pero que aún cuando esas pruebas le lleven al límite, Dios estará con usted y Dios sabe lo que va a hacer. En el pasaje que acabamos de leer, en Juan capítulo 6, vemos algo muy importante que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios dice que una gran multitud había seguido a Jesús para escuchar su palabra y para ser sanados por él. Todo mundo quería estar con Jesús, todo mundo quería seguirle. Algunos con un corazón sincero, algunos con el deseo de escuchar la palabra de Dios y otros simplemente para ser sanados por él, con algún interés personal que sabían que podían obtener de parte de Jesús. Y aquel día la multitud había sido tan grande que la palabra de Dios nos enseña que era como de 5,000 varones, esto sin contar mujeres y niños. Note lo que dice el versículo 2 y el versículo 10 de Juan capítulo 6. Dice el versículo 2. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Usted puede imaginarse un número de 5,000 varones, y como dije antes, sin contar mujeres y niños. La verdad es que era una multitud, era un grupo sumamente grande. Yo me imagino qué emocionante puede ser para los que tenemos el privilegio y tenemos la gran bendición, y a los que nos encanta predicar la palabra de Dios, qué bendición sería predicar a 5,000 personas o a un número mayor de 5,000 personas. Y Jesús tenía ese privilegio, esa gran bendición. Pero al ver Jesús la multitud, al ver que muy probablemente esa multitud tenían hambre, Jesús decide probar a Felipe y le pregunta que de dónde comprarán pan para toda esa multitud. Inmediatamente Felipe se da cuenta que la petición de Jesús es algo humanamente imposible de resolver para ellos. Note lo que dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Se puede usted imaginar la expresión de Felipe cuando Jesús le hace la pregunta? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús dice, ¿de dónde compraremos? No dice, ¿dónde van ellos a comprar pan? Sino que le está atribuyendo a Felipe la responsabilidad de comprar pan, a Felipe y a los discípulos, la responsabilidad de comprar pan para toda esa gente. Esto sonaba obviamente simplemente imposible en la mente de Felipe. No podemos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprar pan para toda esta gente? Si solamente los varones son como 5,000. Me está pidiendo algo imposible. Prácticamente Felipe pudo haber pensado eso en la mente. Lo que el Señor me está pidiendo es algo imposible. Esta es una prueba que yo no puedo solucionar. Este es un asunto que se me sale de las manos. Este es algo en lo cual yo no puedo hacer absolutamente nada. No hay forma en que podamos comprar pan para alimentar a toda esta gran multitud. Pero aquí viene lo interesante de la historia. Y aquí viene lo que yo quiero enfatizar y lo que yo quiero que quede claro en su corazón y que quede grabado en su mente. Cuando estamos hasta el límite, cuando estamos en momentos difíciles, cuando no sabemos lo que tenemos que hacer y cuando no tenemos una respuesta a la mano, como le estaba sucediendo a Felipe, en ese momento tenemos que entender que Dios ya sabe lo que hay que hacer y Él sabe lo que va a hacer. Versículo 6, dice la palabra de Dios. Pero esto decía, hablando de Jesús, pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había que hacer, o Él sabía lo que había de hacer. Mi hermano, mi hermana, como lo he dicho muchas veces, a Dios nada le toma por sorpresa. A Dios nada le sorprende. Dios nunca está desprevenido. Dios no solamente conoce el pasado, Dios no solamente conoce el presente, sino que Él también conoce el futuro. Y Él sabía, Jesús sabía perfectamente lo que Él iba a hacer en ese momento,
pero llama a Felipe y le pregunta que cómo van a hacer para comprar pan para esa multitud, no porque él estuviera pensando que Felipe podía solucionar eso o que sus discípulos podían solucionar esa situación, sino para probar la fe de Felipe. Hermanos, hay momentos en que Dios nos va a llevar al límite. Hay momentos en que la prueba que estamos atravesando nos va a llevar hasta el límite. Y nos va a llevar hasta el límite, no porque Dios no sepa cómo solucionar eso, no porque Dios no sepa lo que va a hacer en nuestra vida, no porque Dios no tenga un propósito claro para cada uno de nosotros, sino porque Dios nos va a probar y Él ya sabe lo que va a hacer. Dios nos va a probar, sí. Y puede ser que Dios nos arrincone, y puede ser que Dios nos lleve hasta el límite. Y puede ser que la prueba sea sumamente dura y difícil. Y puede ser que nos quedemos con la boca abierta, como muy probablemente Felipe se quedó con la boca abierta ante la petición del Señor. Y puede ser que nosotros pensemos, pero ¿cómo vamos a solucionar esto? Es imposible arreglar esto. Pero es en esos momentos difíciles, es en esos momentos de prueba, cuando usted tiene que recordar que Dios ya sabe lo que va a hacer y Él sabe lo que se tiene que hacer. Porque a Dios nada le toma desprevenido. Jesús siempre sabe lo que hay que hacer y lo que Él va a hacer. Hermanos, en los tiempos de prueba es muy normal que pensemos que estamos solos. Muchos creyentes cuando pasan por tiempos de prueba se sienten solos. Piensan que todo el mundo les ha abandonado, piensan que sus padres les han abandonado, que sus hermanos y familiares, que sus amigos les han abandonado y que los hermanos en la iglesia les han abandonado. Y es muy probable que Satanás venga y ponga todo ese tipo de pensamientos en la mente para hacerles creer que están solos. En los tiempos de prueba es muy normal que creamos que incluso nuestro Dios nos ha abandonado. Pero hermanos, lo más ilógico, lo más absurdo que una persona puede pensar o que un hijo de Dios puede pensar cuando está pasando por un tiempo de prueba es pensar que Dios le ha abandonado. Dios nunca abandona a sus hijos. Porque más bien la palabra de Dios enseña que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Y usted y yo somos conscientes que no merecemos la fidelidad del Señor. No merecemos la misericordia de Dios. No merecemos el amor tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Y en los momentos de prueba más difíciles de nuestra vida, Dios jamás nos abandona. En los momentos de prueba, mi hermano, mi hermana, es muy normal pensar o es muy normal saber que Dios nos va a llevar hasta el límite para ver cuál va a ser nuestra reacción en medio de esa prueba. Pero aun cuando Dios nos lleve hasta el límite, aun cuando Dios nos arrincone, nos acorrale, aun cuando Dios nos deje prácticamente sin armas, sin herramientas, aun cuando Dios nos haga ver nuestra debilidad, porque tenemos que entender que somos débiles, y aun cuando estemos acongojados, y aun cuando ya no sepamos qué hacer, en esos momentos tenemos que recordar que Dios sí sabe lo que hay que hacer y Él sabe lo que Él va a hacer. En esta mañana vamos a ver la historia de un joven que fue llevado hasta el límite. Un joven cuya historia usted y yo muy probablemente conocemos muy bien y que la hemos leído en muchos momentos de nuestra vida. Pero quiero recordarla en esta mañana porque la vida de este joven fue una vida de prueba constante. Este joven llamado José fue llevado hasta el límite, pero fue llevado hasta el límite no porque Dios no supiera qué se tenía que hacer. Fue probado hasta el límite, pero fue probado. Pero Dios ya sabía lo que se había de hacer y Dios ya sabía lo que Él iba a hacer. Y le pido que me acompañe por favor al libro de Génesis, capítulo 37. En Génesis 37 empezamos la historia de José. Esta historia de prueba. Un hombre lleno de santidad, de amor y de temor a Dios, pero que fue
grandemente probado. Dentro de las primeras pruebas que vemos en la vida de José, es que es rechazado por sus hermanos no le amaban, sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos no lo querían. Y una de las primeras pruebas que tiene que soportar José es que sus hermanos le toman y le echan en una cisterna. Su padre Jacob le envía para con sus hermanos y cuando ellos lo ven venir, inmediatamente empiezan a meditar y empiezan a pensar qué mal vamos a hacer con José. ¿Qué vamos a hacer con este muchacho? Ahora sí, aquí no está nuestro padre, estamos solos, él y nosotros, y este es el momento para desquitarnos de José, porque nos cae mal, porque no soportamos, porque no lo queremos. Y la primera decisión que toman es echarle en una cisterna. Dice el capítulo 37, los versículos 23 al 24. Dice así, Génesis 37, 23 al 24. Dice la palabra del Señor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzaron los ojos y miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Vemos entonces que la primera decisión de los hermanos de José fue echarlo en una cisterna. Segunda decisión, segunda prueba para José. Estos hermanos no solamente les basta echarlo en una cisterna, sino que deciden vender a José. Deciden vender a su hermano. Dice la palabra de Dios en los versículos 26 al 28. Ellos deciden vender a José y dice la palabra de Dios. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Cómo cree que se sentía José? Primeramente, la tristeza y la decepción de que le tomaran y le echaran en una cisterna. Y gracias a Dios que la cisterna no tenía agua en ese momento, porque muy probablemente hubiera muerto ahogado. Luego le sacan de allí y lo venden como si fuera un esclavo, como si fuera un desconocido, como si no valiera nada. Lo venden a una compañía de ismaelitas. Ahora, todo esto está pasando en la vida de José. Toda esta prueba está pasando en la vida de José, pero tenemos que recordar que Dios ya sabía lo que iba a hacer y Dios sabía la forma en cómo él iba a trabajar en la vida de José y Dios sabía que aunque la prueba era dura para José, Dios tenía todo un plan y un propósito detrás de todo eso. Porque como dije antes, Dios no hace nada simplemente por hacerlo. Él siempre tiene un plan y nada le toma por sorpresa. Bueno, estando ya José en Egipto, en la casa de Potifar, el que llegó a ser su amo, siendo José mayordomo, la palabra de Dios nos dice que la esposa de Potifar puso sus ojos en José. Pero como José era un hombre santo, un joven que quería agradar a Dios y que amaba verdaderamente a Dios, José no quiso dormir con esta mujer. Y como José no quiso dormir con ella, ella lo acusó de una manera infame y mintió en cuanto a José. Vamos al capítulo 39 de Génesis, a partir del versículo 10 en adelante, dice la palabra de Dios. Génesis 39, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Hablando a ella José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió.
Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Bueno, podríamos decir que es una tercera prueba en la vida de José. Ahora pareciera que las cosas se complican en la vida de José. Ya no solamente había sido echado en una cisterna, no solamente había sido vendido por sus hermanos, sino que ahora le acusan de una manera infame, de una manera vil. José sabía que él era inocente, pero esta mujer sin escrúpulos, sin ningún tipo de misericordia, una mujer implacable, al no conseguir el propósito que ella tenía planeado, simple y sencillamente se venga de José y lo acusa delante de su esposo diciendo: vino para deshonrarme. ¿Cómo se sentiría usted después de 3 pruebas de esa manera? De 3 pruebas similares a esas. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sabe? Probablemente alguien de este tiempo, quién sabe qué decisión equivocada hubiera tomado. Pero José sabía y él confiaba en medio de todas las pruebas, él confiaba en su Dios. Y nunca quiso blasfemar contra Dios, ni pecar contra Dios, ni manchar el nombre de Dios. Aunque parecía que las cosas cada día se ponían más difíciles. Encontrándose en la cárcel, José interpreta los sueños del copero y del panadero de Faraón, porque ambos estaban presos. Usted puede leer más adelante ahí en el capítulo 40 cómo estos 2 personajes, tanto el copero como el panadero, cuentan a José un sueño que cada uno de ellos tuvo, y José lo interpreta con el poder de Dios. Pero no solamente interpreta los sueños, sino que José hace una petición muy importante. Le hace esta petición al copero y le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Cuando José interpreta ese sueño, le pide al copero que se acuerde de él cuando esté ya nuevamente restituido en su puesto, y que hable a favor de él delante de Faraón, para que él sea sacado de la cárcel. Pero la palabra de Dios nos enseña que a este hombre se le olvida la promesa que le había hecho José, se le olvida la petición que José le había hecho. Y así pasan 2 años, dice el capítulo 41. 2 años más pasó José en esa cárcel. No era agradable probablemente, no era nada emocionante, no era nada bonito estar en un lugar sabiendo usted que usted es sumamente inocente. Pero José estaba siendo probado por Dios. José estaba siendo llevado hasta el mismo límite de la prueba. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que simple y sencillamente se empieza a cumplir el plan perfecto de Dios. Y en los capítulos siguientes vemos cómo Faraón tiene 2 sueños. Cómo Faraón sueña, pero no hay quien interprete sus sueños. Y entonces al fin el copero se acuerda de José. Y entonces le habla a Faraón y le dice a Faraón lo que había sucedido con él cuando estaba en la cárcel, y cómo las interpretaciones de José, tanto para el copero como el panadero, se habían hecho reales y había sucedido realmente como José lo había interpretado. Bueno, Faraón manda a llamar a José, le manda a llamar. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 41, versículos 37 al 46, lo siguiente. 41, 37 al 46. Dice así la palabra de Dios: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. O sea, Faraón entendió que la interpretación que José había hecho de sus sueños era la interpretación correcta. Nadie había podido interpretar los sueños de Faraón, pero con el poder de Dios, José había interpretado los sueños de Faraón. Dice el versículo 38.
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro sobre su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón a José, el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hermanos, qué maravilloso, qué bendición más grande. Vemos ahora en este capítulo cómo el plan perfecto de Dios se cumple. Pero eso no era todo el plan que Dios tenía establecido. Había todavía mucho más. Pero vemos cómo después de una serie de pruebas, vemos cómo después de haber sido llevado hasta el mismo límite, ahora Dios empieza a aclarar delante de José el porqué de todas aquellas pruebas por las cuales él había pasado. Hermanos, no hay prueba sin propósito. No hay prueba alguna en la vida de un creyente en la cual no haya todo un plan establecido por Dios. Cada prueba por la cual usted y yo hemos pasado o tendremos que pasar en el futuro es parte de un plan perfecto de Dios. Por supuesto que no fue agradable para José ser echado en una cisterna. No fue agradable ser vendido a los ismaelitas. No fue agradable para José haber llegado a la cárcel y estar allí más de 2 años. No fue agradable para José saber que el copero se había olvidado de él. No fue agradable para José pasar ninguna de esas pruebas. Pero ahora Dios lo exalta y lo pone como gobernador de Egipto. Y una vez estando como gobernador de Egipto, en los capítulos siguientes vemos cómo la familia de José llegan a vivir a Egipto. Cómo José en aquellos tiempos tan difíciles se trae a Jacob y a sus hermanos a vivir en Egipto. Y cómo allí el plan de Dios se iba a llegar a realizar. Porque ciertamente el pueblo de Israel estaría muchos años en Egipto, pero de allí saldrían con mano poderosa de parte de Dios y saldrían como una nación grande, como Dios ya lo había prometido, y saldrían para una tierra prometida que Dios tenía preparada para cada uno de ellos. Todo eso era parte del plan perfecto de Dios cuando Dios empezó a trabajar en la vida de José. Por supuesto que José no lo sabía, por supuesto que José no lo entendía, por supuesto que tuvo que vivir momentos amargos y difíciles, por supuesto que José fue llevado hasta el límite, pero el final de la prueba fue algo glorioso. El final de la prueba fue algo maravilloso, porque Dios siempre tiene un plan perfecto después de cada prueba que viene a nuestra vida. Aquí viene entonces la pregunta, mi hermano y mi hermana. ¿Qué debemos hacer cuando Dios nos lleve hasta el límite? ¿Qué debemos hacer cuando Dios, por medio de una prueba, nos lleve hasta el límite? ¿Qué debemos hacer? ¿Renunciar a la vida cristiana como muchos hacen? ¿Debemos dejar de orar y apartarnos de la comunión con Dios? ¿Debemos renegar, reclamar, maldecir? Y en algunos casos hasta blasfemar contra el Señor. ¿Qué debemos hacer cuando en algún momento de la vida Dios nos lleve hasta el límite? Bueno,
Tengo aquí algunas cosas que usted debe hacer si en algún momento Dios le lleva hasta el límite por medio de una prueba. La primera de ellas, no deje de orar. Hermano, le ruego en el nombre de Cristo, cuando usted esté atravesando una prueba, no deje de orar. Porque esa, aunque usted no lo crea, es la primera reacción que muchos creyentes tienen. Dejan de orar. Es como simple y sencillamente se desquitaran con Dios. Bueno, Dios, usted me tiene metido en este problema, usted me metió en esta prueba, yo no voy a orar. Y déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, que cuando usted deja de orar, el único perjudicado es usted, no es Dios. El único perjudicado es usted, no es Dios. Porque no es Dios quien necesita de nosotros, somos nosotros quienes necesitamos de Dios. Y eso hay que tenerlo presente todos los días de nuestra vida. Así es que no deje de orar, no deje de clamar a Dios. En segundo lugar, no deje de buscar refugio en la palabra de Dios. Refúgiese en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios es como un bálsamo para nuestra vida. La palabra de Dios produce reposo, confort a nuestra vida y nos da la paz que solamente Cristo nos puede dar. Pero si usted se aparta de la palabra de Dios, le digo lo que va a suceder. Solamente se van a complicar las cosas. Solamente se va a poner más difícil la situación. Va a ser peor más bien. Refúgiese en la palabra de Dios. En tercer lugar, pida a Dios que le ayude a confiar en Él. Pida a Dios en ese momento de prueba, en ese momento en que usted ha sido llevado hasta el límite, pídale a Dios que le ayude a confiar en Él. Hermanos, es muy común que dejemos de confiar en Dios. Es muy común y duele decirlo, no debería suceder, pero es muy común que en medio de una prueba nosotros dudemos de Dios. Es muy común que en medio de una prueba nosotros dejemos de creer en Dios. Es muy normal. Y digo normal no porque sea correcto, sino porque es lo que pasa diariamente. Que nosotros en medio de una prueba dejemos de creer en el poder de nuestro Dios. Así es que en medio de la prueba tenemos que orar y decirle, Señor, ayúdeme. Señor, no permita que yo desconfíe de usted. Señor, ayúdeme para no quitar la mirada de usted. Ayúdeme a creer y a no olvidar que usted es el Todopoderoso. En cuarto lugar, no olvide ninguno de los beneficios que Dios le ha dado a través de toda su vida. Porque hermanos, muchas veces cuando estamos en pruebas, lo más fácil es olvidar los beneficios que Dios nos ha dado en el pasado. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 103. Dice la palabra de Dios, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Versículo 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Así es que cuando usted haya llegado al límite y usted sienta que ya no hay más hacia dónde agarrar, qué camino tomar, no olvide los beneficios que Dios le ha dado en el pasado. Porque una de las cosas más injustas que a veces hacemos con Dios es que cuando estamos atravesando una prueba, empezamos a reclamar y a decir, es que Dios nunca me ayuda. Es que Dios nunca ha estado conmigo. Es que Dios no me ama. Cuando en el pasado Dios ya ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. En quinto lugar, trate de enfocar lo positivo de la prueba. Trate de aprender, de enfocar y de notar las cosas positivas de la prueba. Hermanos, es muy normal que nosotros nos fijemos solamente en lo negativo. Pero toda prueba tiene cosas positivas, aunque no
las veamos de repente. Y si usted no las está viendo, pídale a Dios que le muestre lo positivo de la prueba y Dios se lo va a mostrar. Además, no reclame, no reniegue y en último lugar, agradezca al Señor por lo que está sucediendo. En muchos pasajes de la Escritura se nos anima a dar gracias a Dios en todo. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y sabemos por lo que dice la palabra de Dios en Romanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es que no dude, no tenga temor, sométase a Dios, clame al Señor y busque al Señor. Y cuando la prueba le haya llevado hasta el mismo límite, cuando usted sienta que está acorralado y que ya no hay nada que hacer, simple y sencillamente sepa que Dios ya sabe lo que hay que hacer y Él sabe lo que va a hacer. Exactamente en aquella ocasión, exactamente igual que en aquella ocasión, delante de aquellas 5,000 personas o mucho más de 5,000, Dios llama a Felipe para probarle y Felipe queda prácticamente con las manos arriba sin tener una respuesta de cómo alimentar a toda esa multitud. La palabra de Dios enseña que Dios ya sabía, Jesús ya sabía lo que había de hacer y Él sabe lo que va a hacer. Confíe en el Señor. Le invito a cerrar sus ojos ahí donde usted está en su casa y orar al Señor de esta manera. Dígale al Señor: Padre Celestial, le doy gracias por todas y cada una de las pruebas que usted ha enviado a mi vida. Y en este día, Señor, le ruego que si llega algún momento en la vida en que por medio de una prueba yo me encuentre hasta el mismo límite y sea llevado hasta el mismo límite y me sienta acorralado, ayúdeme para no pecar contra usted. Ayúdeme para confiar aún más en usted y saber que usted tiene todo planeado, que usted sabe siempre lo que va a hacer y lo que hay que hacer. Su nombre sea glorificado, Señor, en todos los momentos de nuestra vida. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero haber sido muy claro con este mensaje y espero que sea de mucha bendición para su vida. Recuerde, habrá momentos en que será llevado al límite, pero Dios estará allí. Que el Señor les bendiga. Buen día para todos. Vamos a terminar cantando en las luchas y en las pruebas.